La parashá que vamos a estudiar en esta oportunidad se llama Devarim. Está en el libro de Devarim, que es el libro conocido como Deuteronomio. Sin embargo, antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña intercesión por nuestros hermanos en Venezuela. Padre, te damos las gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti. Gracias porque sabemos que siempre nos escuchas. Señor, queremos poner esta enseñanza, Padre Santo, en tus manos. Ayúdanos a aprender como tus discípulos. Dame la oportunidad, Padre, de hablar tu verdad con valentía, Señor, con respeto y con temor. Padre, utiliza mi boca para enseñar en esta tarde, Señor. Y gracias te doy por el honor de servirte a ti, Yahweh. Te pido, Señor, por todas las personas que están escuchando esta parashá el día de hoy. Que tú abras sus mentes, sus corazones y sus oídos para escuchar como discípulos. Que permitas que esta palabra, Señor, se quede interna en sus corazones y dé fruto a su tiempo. Gracias, Padre, por todas las personas que están dispuestas a escuchar esta enseñanza que viene de parte de ti. Y hoy, Señor, me uno a estos hermanos que están en este momento escuchando esta oración. Me uno en intercesión, en un solo espíritu con mis hermanos, para clamar, para suplicar, Señor, por Venezuela, Padre. Te damos las gracias por todas las personas que quedaron con vida, Señor. Pero también oramos por el consuelo que necesitan estas personas que han perdido sus familiares, Padre, que han perdido sus hogares. Señor, te pedimos, Padre, que envíes el consuelo y la ayuda que nuestros hermanos necesitan. Padre, te pedimos que los abraces, que los inundes de tu amor en este momento tan difícil en sus vidas. También te pedimos, Señor, que no permitas que el resto del mundo, Señor, se olvide de lo que sucedió y que sigan enviando ayuda, la ayuda que se necesita. Ayuda, Señor, a reconstruir todo lo que está en ruinas. Te lo pedimos, Padre, porque sabemos que esa es tu voluntad, que ese es tu deseo, que tú deseas que todos estemos bien. Señor, también oro por cada una de esas personas para que se fortalezcan en la fe, para que tú levantes, Señor, a profetas, evangelistas, pastores, maestros, Señor, que hablen de ti, que hablen de tu palabra, que les hablen de ti, Señor, de tu amor, para que nazca y crezca el temor de ti en todas estas personas que están sufriendo. Te lo pedimos, Yahweh, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. No nos olvidamos de lo que está sucediendo en nuestro país, Venezuela. Y queremos, como siempre, como cada día que hemos grabado este contenido de las parashá, queremos enviarles un fuerte abrazo y decirles que los tenemos en nuestras oraciones, que sabemos lo que es pasar por el dolor, que sabemos lo que es perder a alguien y que tenemos la esperanza de que a través de nuestras oraciones puedan conseguir el consuelo que necesitan. Aunque no estamos allí para ayudarlos a levantar los escombros, aunque no estamos allí para abrazarlos, estamos aquí para orar por ustedes, para seguir intercediendo, para clamar al único que puede ayudarlos en este momento tan difícil que es Yahweh. Y tenemos una fuerte convicción de que si seguimos orando por ustedes, si seguimos suplicando, si seguimos clamando, recibirán la ayuda y el consuelo que el Padre Celestial desea darles. Así que estamos con ustedes, Venezuela, no nos hemos olvidado de lo que están pasando. Bueno, vamos a continuar. Como les dije, la parashá del día de hoy se llama Devarim y ese es el nombre de ese libro. Es un nombre en hebreo. Su nombre, el que nosotros conocemos normalmente, es Deuteronomio. Este nombre, Deutero, significa número 2 y nomio significa ley. Es una palabra griega
De allí proviene el nombre de este libro para nuestras Biblias en español, Deuteronomio. ¿Y por qué lo llamaron de esa forma? Porque se cree que hay una segunda ley. En realidad no hay ninguna segunda ley. Sigue siendo la misma ley, solo Moisés está haciendo memoria. Y ya lo vamos a ver más adelante cuando aprendamos de qué trata el libro. Entonces, por causa de que ellos consideraron que era una segunda ley, por eso pusieron este número Deuteronomio. Este nombre, no es correcto. Sin embargo, ya por costumbre o tradición, pues así lo llamamos. Pero una vez que llegamos al conocimiento, una vez que entendemos lo que significa, sabemos que no está bien llamarlo así porque no hay ninguna segunda ley. Pero ¿cómo entonces sería su nombre original y por qué? Entonces vamos a ver la palabra Devarim, que es el nombre de este libro, pero también de esta parashá. Y vamos a leer Deuteronomio o Devarim, capítulo 1, versículo 1, para entender. Dice, estas son las palabras que Moisés le dijo a todo Israel en la región del Jordán, en el desierto, en las llanuras desérticas, frente a Suf, entre Param, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. Cuando dice, estas son las palabras, esta palabra, cabe redundar que esta palabra, palabras o las palabras, es nuestra palabra del día de hoy, Devarim. Es el nombre de nuestra parashá. Es una palabra en plural. El singular de esta palabra es davar, que significa palabra. ¿Ok? Sin embargo, en el contexto hebreo, esta palabra es más que un sonido. Para nosotros en el idioma español, la palabra palabra es un sonido que se emite, o la palabra palabras. ¿Qué es palabras? Es lo que hablamos, es un sonido que emite. Una persona que no tiene voz, que no puede hablar, hace lenguaje de señas. Por lo tanto, sus palabras son un lenguaje de señas, no es un sonido. Pero para los que podemos hablar, la palabra es un sonido. Sin embargo, para el idioma hebreo no sucede de esa forma. Esa no es la definición correcta. La definición de davar es realidad. Es una realidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo definen como una realidad? Porque decir palabras o hablar trae por consiguiente una realidad. Entonces, para ellos es más que un sonido. En el pensamiento de Dios, el davar es más que un sonido, es una realidad. De hecho, las palabras tienen la cualidad de transformar, de cambiar o de crear una realidad. Eso es la palabra. Y en este caso es nuestra palabra del día de hoy, Devarim o palabras. Entonces, vamos a continuar leyendo Deuteronomio capítulo 1, versículo del 6 al 8, para entrar en contexto de este libro. Dice así, Yahweh nuestro Dios nos dijo en Horeb, ustedes ya llevan bastante tiempo en esta región montañosa. Prepárense y vayan a la región montañosa de los amorreos y a todos sus vecinos en el Arabá. La región montañosa, la Cefelá, el Negev y la costa, la tierra de los cananeos y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Miren, he puesto la tierra delante de ustedes. Entren y conquisten la tierra que Yahweh juró darles a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes. Entonces, para entrar en contexto de lo que está pasando aquí, están a punto de conquistar la tierra prometida, a punto. Moisés, ¿quién es el personaje que está hablando? Porque todo este libro de Devarim o las palabras
quien está hablando en este momento es Moisés. Por supuesto, él siempre ha sido el que ha hablado, pero él siempre ha estado hablando las palabras que Dios envía a hablarle. Sin embargo, lo que está haciendo Moisés aquí es recordando lo que ya Dios les dijo, pero quien está hablando en esta oportunidad es Moisés mismo. Entonces está utilizando las palabras que ya Dios dijo, estas palabras que crean una realidad, ahora las está usando Moisés como manera de recordarles a ellos todas las cosas que deben de saber antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, porque ellos están en la puerta de entrada. Sin embargo, Moisés está a punto de partir o de reunirse con sus antepasados, que es lo mismo que a punto de morir. Entonces, estas posiblemente son las últimas palabras que Moisés va a darle a este pueblo. Es como su última misión y por eso este libro es tan valioso y tan importante, aunque en realidad todos los libros que hemos leído, que conforman todas las parashot, todos son muy valiosos, todos son muy importantes, todos contienen una información necesaria para nuestras vidas, todos contienen la verdad, todos contienen una información que Dios consideró un gran tesoro para nosotros. Pero en particular este libro se vuelve un tesoro especial porque es la última misión de Moisés y son sus últimas palabras. Y yo creo que lo más bonito de este libro es que estas palabras, aunque ya venían del corazón de Dios, porque estas palabras primero las puso Yahweh en el corazón de Moisés, realmente quien estaba emitiendo estas palabras, quien estaba creando esta realidad, era Moisés mismo. Porque ya él había sido entrenado, porque ya él había estado con Yahweh, porque ya él se sabía todo, la ley y todas las promesas. Entonces él está recordando todo esto al pueblo que está a punto de entrar y está terminando con su misión, terminando con su llamado a través de estas palabras que crean una realidad. Entonces, por eso este libro se vuelve tan especial. Y lo que les está diciendo aquí es bien importante y tiene mucho que ver con el objetivo de este libro. Fíjense bien, está diciendo que Yahweh les dijo, ya llevan mucho tiempo aquí. Eso lo leímos en el versículo 6. Dice, Yahweh nuestro Dios nos dijo en Horeb, ustedes ya llevan bastante tiempo en esta región montañosa. Y fíjense bien, dice, prepárense y vayan a la región montañosa de los amorreos. Ese es el 7. Y el 8 termina diciendo, miren, he puesto la tierra delante de ustedes, entren y conquisten. Aquí está usando verbos de acción, ¿ok? Ya llevan mucho tiempo aquí, vámonos, prepárense, entren, conquisten. Está hablando con verbos en acción. Es el momento, o sea, ya estuvieron mucho tiempo, digamos, detenidos, estacionados. Es el momento de pararse, es el momento de actuar, es el momento de pelear, es el momento de conquistar. Entonces, Moisés está recordando cuando esto sucedió. Tuvieron un tiempo en donde solo esperaban, pero también tuvieron un tiempo en donde tenían que actuar, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con Deuteronomio capítulo 1, versículo 9, que dice, y en aquel momento les dije, no puedo llevarlos yo solo. Aquí vemos una vez más un gran liderazgo, un gran liderazgo. ¿Por qué un gran liderazgo? Porque un verdadero líder sabe que no puede solo. Reconoce que necesita ayuda. Entonces, pero es importante resaltar que esta ayuda que está considerando Moisés también tiene que ver con la cantidad de personas que había. De repente, un líder de este tiempo tiene una cantidad de un grupo de personas reducido que tiene el poder o la capacidad de llevar este grupo, de aconsejarlos, de enseñarlos, pero cuando el grupo comienza a crecer, como fue el caso de Israel, se convirtió en un pueblo numeroso. Y él, en vez de presumir de eso, en vez de jactarse de que, oye, yo puedo controlar todo este pueblo, en vez de jactarse de eso,
reconoció su debilidad, reconoció que para un verdadero liderazgo necesitaba ayuda. Entonces esto él lo está recordando, pero también nos ayuda a nosotros a ver ese tipo de humildad, a ver la importancia de reconocer cuando no podemos solos. Y eso está bien, es bueno y es necesario hacerlo. Entonces él sigue recordando lo que sucedió hace ya años atrás. Deuteronomio capítulo 1, versículo 12 dice: ¿cómo puedo llevarlos yo solo a ustedes, que son una carga y un peso? ¿Cómo puedo lidiar yo solo con sus discusiones? Cuando dice una carga y un peso, no está hablando de que, no sé, que no puede con ellos porque son insoportables. Cuando dice carga y peso es porque realmente así es. Cuando somos muchos, todos tenemos problemas, todos tenemos circunstancias difíciles, todos tenemos dudas de cómo vamos a adorar, de qué vamos a hacer, de cuáles son las cosas que verdaderamente le agradan a Yahweh. Entonces, imagínense una sola persona aclarando dudas a todos. Eso es una carga y un peso. Entonces, continúa el 13, dice: escojan de sus tribus a hombres sabios, prudentes y experimentados, y yo los nombraré jefes sobre ustedes. Y ustedes me contestaron: lo que nos has dicho que hagamos está bien. De modo que tomé a los jefes de sus tribus, hombres sabios y experimentados, y los nombré jefes sobre ustedes. Jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50, jefes de 10 y funcionarios de sus tribus. Aquí está Moisés recordando el momento en el que habló con ellos, les pidió la ayuda y ellos estuvieron de acuerdo. Entonces hubo una administración de estos jefes para poder ayudar a una cantidad de personas en específico. Esto es genial. Esto es un orden que en medio de un desierto, un pueblo que acaba de salir de ser esclavos, no tenían ni idea de cómo era ser líder, porque ellos solo habían sido esclavos en toda su vida. Entonces, esto habla mucho de que realmente la mano de Dios estaba con ellos. La inteligencia, la sabiduría para tomar las decisiones correctas era de Dios. Y vamos a continuar ahora con el capítulo 1, versículo 22 al 23, para seguir comprendiendo lo que está sucediendo. Sin embargo, todos ustedes se acercaron a mí y dijeron, creo que me adelanté un poco, capítulo 1, versículos 19 al 21, que dice así: entonces salimos de Horeb y atravesamos todo aquel desierto grande y aterrador que ustedes vieron de camino a la región montañosa de los amorreos, tal como nos había mandado Yahweh nuestro Dios. Por fin llegamos a Cades Barnea. Entonces les dije: han llegado a la región montañosa de los amorreos que Yahweh nuestro Dios nos dará. Y sigue diciendo: mira, Yahweh tu Dios te ha entregado la tierra, sube, conquístala, tal como te dijo Yahweh, el Dios de tus antepasados. No tengas miedo ni te aterrorices. Estás recordando cuando llegaron al lugar, estaban tan cerca, estaban otra vez en la puerta y él les dice: aquí es, pronto vamos a entrar, no tengas miedo, no te aterrorices. Ahora sí vamos a leer el 22 y el 23, que continúa diciendo: sin embargo, todos ustedes se acercaron a mí. Cuando llegaron ese día, en ese momento, estaban listos para entrar. Era el momento de entrar. Sin embargo, ellos tuvieron dudas, tuvieron miedo, no tuvieron suficiente fe. Y dice: todos ustedes se acercaron a mí y dijeron: enviemos hombres delante de nosotros para que exploren la tierra y luego vuelvan para decirnos qué camino debemos tomar y cómo son las ciudades con las que nos vamos a encontrar. El 23 dice: me pareció una buena sugerencia, así que escogí a 12 hombres, uno por cada tribu. El 24 dice: ellos se fueron y subieron a la región montañosa, llegaron hasta el valle de Escol y espiaron el lugar. Entonces aquí está hablando de los 12 espías. En una de las parashá pasadas vimos lo que sucedió cuando enviaron a los 12 espías. 10 de los espías vieron cosas malas, terribles. No tuvieron un buen ojo,
no confiaron, tuvieron miedo, y 2 de esos espías vieron lo que realmente tenían que ver, que era la bendición de Dios, la promesa de Yahweh. Entonces, esto es solo un recuerdo. Él les está recordando lo que sucedió en aquella oportunidad. Vamos a continuar con el versículo 29 hasta el 33, que dice: Así que les dije, no se asusten ni tengan miedo por culpa de ellos. Yahweh su Dios irá delante de ustedes y peleará por ustedes tal como hizo en Egipto ante sus propios ojos. Y en el desierto vieron que, igual que un hombre lleva a su hijo, Yahweh su Dios lo llevó por todo el camino hasta llegar a este lugar. El 32 sigue diciendo: pero a pesar de todo esto, ustedes no pusieron su fe en Yahweh su Dios. Y el 33 dice que iba delante de ustedes en el camino buscándoles un lugar donde acampar. Él se aparecía por medio de fuego durante la noche y por medio de una nube durante el día para mostrarles el camino por el que debían ir. Estos versículos son tan maravillosos, hablan de una paternidad, hablan de un papá. Fíjense bien, es que incluso lo dice literalmente. El versículo 31, que lo voy a volver a leer, dice: y en el desierto vieron que, igual que un hombre lleva a su hijo, Yahweh su Dios los llevó por todo el camino hasta llegar a este lugar. ¿De qué manera un hombre lleva a su hijo? Yo creo que si nosotros estamos caminando precisamente en un desierto donde puede haber peligro, donde podrían haber serpientes, o donde el niño podría cansarse, podría agotarse o quizás perderse. Si camina muy hacia adelante, podríamos perderlo de vista. Si se queda atrás, también podríamos perderlo de vista. Entonces, ¿de qué manera camina un hombre con un hijo? ¿Cómo creen ustedes que podría caminar un hombre con un hijo? Yo creo que tomado de la mano. Es la manera más oportuna. Y cuando el niño se cansa o ya no quiere caminar más, ¿qué haríamos? Yo creo que lo tomaríamos en brazos. Entonces, en el momento que muestra mayor debilidad, en el momento que el niño está mostrando su vulnerabilidad, nosotros los cargaríamos. Y eso es lo que está diciendo Moisés aquí. Está diciendo que así, de esa manera, como te lo imaginas, que puede llevar un hombre a su hijo, así los llevó Yahweh. Así iba con ustedes, tomado de la mano para que no se perdieran, y los cargaba en los momentos de mayor vulnerabilidad, cuando ya no tenían fuerzas. Entonces esto está mostrando esa paternidad, que es tan maravillosa. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando Yahweh se hace revelación en la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos lo reconocen como el Dios creador. Ellos lo reconocen como un ser superior. Pero el Dios que está mostrando Moisés en este momento, a través de Devarim, en estas palabras, es un Dios que se convierte en un papá. Ya no es solamente el creador, ya no es solamente el que hizo el cielo y la tierra, al que debemos reverencia y respeto. Es alguien cercano, es nuestro Padre. Entonces, este libro de Devarim es tan maravilloso porque inclusive este hombre Moisés es la primera vez que habla como habló nuestro maestro Yeshua, que pone la posición de un padre delante de Israel, porque no solamente era el creador, era el Padre mismo, el Padre de todos ellos, quien los estaba guiando. Y esto cambiaría por completo la manera como Israel debía ver a Yahweh. Entonces, y el 33 me causa todavía más ternura porque dice: iba delante de ustedes en el camino, buscándoles un lugar donde acampar.
buscándoles. La razón por la que iba adelante era para buscar un lugar. Él aparecía por medio de fuego durante la noche y por medio de una nube durante el día para mostrarles el camino por el que debían ir. Así fue como se manifestó. Y aunque eso era una obra maravillosa y una obra, digamos, sobrenatural, en realidad le estaba mostrando paternidad. Eso era lo que estaba mostrando Yahweh, cercanía, paternidad. Y eso es maravilloso y es algo muy tierno. Vamos a continuar con el capítulo 1, versículo del 35 al 38 que dice: Ningún hombre de esta malvada generación verá la buena tierra que juré darles a los padres de ustedes, a excepción de Caleb, hijo de Jefoné. Él la verá y le daré a él y a sus hijos la tierra por la que él caminó, porque él ha seguido a Yahweh con todo el corazón. El 37 dice: Yahweh se enojó incluso conmigo por culpa de ustedes y dijo: tú tampoco entrarás allá. El 38 dice: Josué, hijo de Nun, que está de pie delante de ti, es el que entrará en la tierra. Haz que sea fuerte, porque él hará que Israel la herede. Fíjense, aquí está hablando del momento en el que Yahweh promete que esta generación malvada que no tuvo la fe suficiente para creer que la tierra era buena, no iba a entrar. Y como estos dos hombres, que fueron los dos únicos que dijeron la verdad acerca de la tierra prometida, que tuvieron los ojos de fe para ver lo que era bueno, estos dos hombres eran los únicos que iban a entrar. Pero aquí Moisés hace un pequeño paréntesis bien importante. Muy, muy importante que no podemos dejar pasar en esta oportunidad. Habla de que por culpa de ustedes, dice, Yahweh se enojó incluso conmigo por culpa de ustedes y dijo, tú tampoco entrarás. Entonces aquí Moisés está haciendo alusión de lo que sucedió cuando Yahweh le puso una disciplina a Moisés que pareció muy dura. Y Moisés tiene en cuenta que esto sucedió gracias a la terquedad del corazón de Israel. Moisés está consciente de que él tiene que pagar la consecuencia de su error, pero también, a pesar de tener un liderazgo tan maravilloso, de amar a Israel por sobre todas las cosas, porque él de verdad amaba a Israel, porque siempre intercedía por Israel para que no los aniquilara Yahweh. Aún así, con todo ese amor que sentía por su pueblo, todavía él está consciente de que a causa de lo que ellos, de la terquedad de sus corazones, entonces él cometió ese error, esa falta, a causa de eso. Y es bien importante tenerlo en cuenta. Yo no estoy defendiendo el pecado o la transgresión que cometió Moisés. Moisés me parece un hombre maravilloso, pero eso no lo hace exento de cometer errores. Estoy consciente, estoy clara de que su error estuvo mal y de hecho lo tomo como ejemplo para que cuando me suceda algo parecido tengo que recordar que tendré una consecuencia al igual que Moisés y que no pasará por alto Yahweh lo que estoy haciendo si tengo conocimiento, porque Él espera de mí obediencia. Entonces, tengo en cuenta esto y no estoy defendiendo lo que hizo. Sin embargo, sí es importante que tengamos la madurez para entender qué pasó allí. Porque el pueblo al que Moisés estaba llevando no era fácil, no era sencillo. De hecho, se le conoce como un pueblo terco. Muchísimas veces murmuró contra Dios. Muchísimas veces se quejó contra Dios. Muchísimas veces adoró otros dioses. Entonces, estamos hablando que el liderazgo que tenía Moisés no estaba fácil, porque estaba delante de un pueblo que, aunque vieran los milagros de Yahweh, aunque Yahweh mismo se presentara delante de ellos y les hablara de forma audible, aún así era un pueblo difícil,
era un pueblo terco. Entonces, si tú estás liderando un pueblo así, por consiguiente, en algún momento va a ser una carga, va a ser pesado y en algún momento vas a fallar. Ahora bien, ¿por qué lo traigo a discusión este importante tema? Porque una de las cosas que tenemos que ver aquí, que muchas veces estamos en el lado de Moisés, en donde Yahweh espera algo de nosotros, que nos comportemos de cierta manera, porque estamos siendo los que están guiando, estamos siendo los que están siendo vistos, estamos guiando personas. Entonces Yahweh espera cierto comportamiento de nosotros, pero muchas otras veces somos el pueblo. Y cuando somos el pueblo, también Yahweh espera de nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros nos comportamos de la forma correcta ante nuestros líderes o las personas que Dios puso para guiarnos, entonces eso también hace que la carga de ellos sea más ligera. Y eso también podría traerles beneficio en cuanto a su propia fe. ¿Por qué? Porque este hombre, Moisés, en un momento de ira, de rabia, por la terquedad del pueblo, no obedeció a Dios, no demostró fe. Y aunque esto no es una razón para hacerlo, definitivamente, si el pueblo no se hubiera comportado así, probablemente la historia no sería la misma. Entonces, si nosotros hacemos que la carga sea más difícil, también estamos participando en la transgresión que está cometiendo el hermano que nos está liderando o el hermano que nos está guiando espiritualmente. Entonces, como les digo, a veces nos va a tocar la posición de Moisés en donde Dios demanda de nosotros, pero muchas veces nos va a tocar la posición del pueblo de Israel, en donde nosotros también vamos a tener parte de la culpa de la transgresión que el hermano que nos guía seguramente puede cometer a causa de nuestra terquedad. Es tan importante tener en cuenta esto y, de hecho, es algo tan básico. Vamos a poner un ejemplo. Quizás tú puedas sentir que hay mucho calor un día y le dices a la persona que tienes al lado, oye, hoy sí ha habido muchísimo calor, ¿no te parece? La persona que tienes al lado probablemente quizás no lo notó, pero como ya tú le dijiste eso, probablemente un 80% de las personas te va a decir, sí, es increíble, es horrible, es espantoso, este calor es insoportable. Entonces, lo que tú dijiste causó un efecto en la otra persona. Y aunque la otra persona probablemente ni siquiera lo había pensado, solo el hecho de que tú se lo mencionaste ya empezó a sentir calor. Y no solamente siente calor, es que ahora lo eleva a una máxima potencia, en donde se expresa de forma incorrecta. Es insoportable, esto es horrible, es lo peor que nos ha pasado. Esto sucede porque nosotros de alguna forma colaboramos para que esto pasara. Sin embargo, como les dije, el 80% va a pensar de esta forma. ¿Y qué pasa con el otro 20% de las personas? El otro 20% podría responder de esta forma. Sí, verdaderamente hoy ha hecho bastante calor, pero qué bueno que estamos en verano, porque realmente tenemos que disfrutar todas las estaciones. Cuando venga el frío, entonces extrañaremos estos momentos calurosos. ¿Qué persona responde de esta forma? Solo un porcentaje muy bajo. Solo un porcentaje muy bajo. Entonces, ¿por qué hablo de esto y qué tiene que ver esto con lo que sucedió con Moisés? Si él estaba rodeado de personas que constantemente se quejaban, en algún momento su fe, su fuerza, su resistencia iba a decaer. Porque no es fácil estar rodeados con personas que solamente pueden ver lo malo. Pero si estas personas hubieran pensado como el 20%, diciendo, oye, tenemos tanta sed, es tan terrible la sed que tenemos, pero aún así damos gracias a Dios,
de que ya no somos esclavos. Aunque tenemos mucha sed, estamos agradecidos de que somos libres. Y Dios, Yahweh, nos proveerá del agua que necesitamos. Así como nos sacó de Egipto de forma maravillosa, no nos va a dejar morir en el desierto de sed. Qué diferente sería liderar un pueblo así. Pero liderar un pueblo que constantemente se quejaba no fue fácil para Moisés. Así que esto tiene que ser un llamado de reflexión para todos nosotros. Porque lo que sale de ti, lo que sale de tu boca, expresiones que salen de ti, pueden hacer caer a la persona que tienes al lado. O podrías tú ayudar incluso a que las personas que tienes al lado puedan ver la realidad desde otro punto de vista y de esa forma aumentar su fe. Entonces vamos a continuar con el capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así: después nos dimos la vuelta y fuimos al desierto por el camino del Mar Rojo, tal como Yahweh me había dicho. Y estuvimos viajando muchos días alrededor del monte Seir. Al final Yahweh me dijo: han estado dando vueltas alrededor de esta montaña mucho tiempo. Ahora vayan hacia el norte. Ok, aquí está hablando otra vez más de acción. Han estado dando vueltas, han estado mucho tiempo aquí, vamos a movernos, ¿ok? Seguimos hablando de acción. Deuteronomio capítulo 2, versículo del 4 al 5, dice: y ordénale al pueblo, pasarán por la frontera de sus hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Ellos les tendrán miedo y ustedes deben tener mucho cuidado. El 5 dice: no los ataquen, porque no les voy a dar a ustedes nada de su tierra, ni siquiera lo que ocupa la huella de un pie, porque le he dado el monte Seir a Esaú en propiedad. ¿Por qué hago mención de este versículo? Porque no por todas las tierras que pasaron, Dios les permitió a ellos apoderarse de algo o apoderarse de la tierra. ¿Ok? Dios es fiel, había dado una palabra a Esaú y esa palabra tenía que cumplirla. La tierra donde vivía Esaú y toda su descendencia no le pertenecía, no estaba dentro del pacto que había hecho con Israel. Entonces, no le pertenecía que quitaran esa tierra. Entonces, Yahweh les habla claramente y les dice: pueden pasar por ahí, pero no van a tomar nada de allí. Nada, absolutamente nada, solo van a pasar por allí. Y todo lo que consuman lo van a pagar. ¿Ok? Entonces, no se trataba solamente de pelear. No iban a pelear por todo. A veces solamente iban a pasar. Y así sucede incluso en nuestras vidas. A veces solo nos vamos a beneficiar, pero no nos pertenece nada de lo que está allí. A veces Dios nos hace pasar por lugares en donde Dios nos dice: no te vas a quedar con nada, solo te voy a permitir pasar. Vas a beneficiarte de ese lugar, pero vas a pagar por todo. Y cuando te toque regresar de ese lugar, cuando te toque salir, no te vas a llevar nada. ¿Por qué? Porque no te pertenece, porque no es eso lo que te prometí. Entonces es parte del proceso para entrar a la tierra prometida. No todo, no se iban a quedar con todo, a veces solo iban a pasar. Continuamos con Deuteronomio capítulo 2, versículo 9, que dice: y Yahweh me dijo: no ataquen a Moab ni entren en guerra con ellos. No voy a darte en propiedad nada de su tierra, porque les he dado Ar en propiedad a los descendientes de Lot. Seguimos, esta es otra de las ciudades en donde ellos solamente iban a pasar, se iban a beneficiar, sí, pero no les iba a quedar nada. ¿Ok? Aquí vemos a un Dios que cumple promesas. Y vamos a continuar con el capítulo 2, versículo 13 al 14, que dice: ahora vayan y crucen el valle de Seret. Así que cruzamos el valle de Seret. El enemigo el tiempo que nos tomó caminar desde Cades Barnea hasta cruzar el valle de Seret fue de 38 años. Hasta que murió toda la generación de los hombres de guerra del campamento, tal como Yahweh les había jurado.
Estuvieron 38 años en ese lugar, no porque fuera una distancia muy grande, porque necesitaba que se cumpliera lo que Yahweh había dicho, que esa generación no iba a poseer, no iba a heredar la tierra prometida. Entonces imagínense, estuvieron 38 años allí, en esa estación, por decirlo de esa forma. Y vamos a continuar con el capítulo 2, versículo 24, que dice: prepárate y cruza el valle de Arnón. Mira, he entregado en tus manos a Sejón, el amorreo, el rey de Hesbón, así que comienza a conquistar su tierra y entra en guerra con él. Entonces, otra vez vemos acción, otra vez vemos que Yahweh pide, prepárate para conquistar. De hecho, entraron en guerra. Entonces, en unas ciudades solo pasaban, no pasaba nada, no tenían que pelear con nadie, se beneficiaban del producto de la tierra, pagaban por ello. Pero en otras ciudades, Yahweh les decía, aquí vas a conquistar, aquí hay pelea, aquí hay una pelea segura. Entonces, estas son las diferentes estaciones que les tocó, las diferentes etapas que le tocó vivir a Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y vamos a continuar con el versículo 37 del mismo capítulo 2, que dice así: sin embargo, no te acercaste a la tierra de los amonitas, ni a la orilla del valle de Jaboc, ni a las ciudades de la región montañosa, ni a ningún lugar que Yahweh nuestro Dios nos prohibió. Solamente lo quise compartir para que se viera que se cumplió todo tal cual Yahweh les había dicho. Ellos realmente obedecieron. Esa fue una orden dada por Yahweh y ellos la obedecieron. Pero también es importante tener en cuenta que se cumplió porque Yahweh mismo tenía un compromiso con estas personas de estas ciudades. Con ellos también había hecho una promesa y era necesario cumplirla porque Yahweh siempre cumple sus promesas. Entonces, ya aquí pasamos al capítulo 3, que dice así, el versículo 2 hasta el versículo 4. Dice: así que Yahweh me dijo, no le tengas miedo, porque lo entregaré en tus manos a él, a todo su ejército y su tierra. Les harás lo mismo que le hiciste a Sejón, el rey de los amorreos, que vivía en Hesbón. Y Yahweh nuestro Dios también entregó en nuestras manos al rey de Og, de Basán y a todo su ejército, y los matamos sin dejar sobrevivientes. Entonces conquistamos todas sus ciudades. No hubo ni una ciudad que no les quitáramos. Fueron 60 ciudades, toda la región de Argob, el reino de Og, en Basán. Simplemente Moisés está recordando esas batallas que ganaron, las conquistas que tuvieron. Esas ciudades, 60 ciudades, parece una cifra pequeña, 60 ciudades es muchísimo. Entonces aquí Moisés está haciendo mención, está recordando todas las veces que ganaron, todas las veces que Yahweh les prometió, hagan esto porque mi mano está con ustedes, y se cumplió tal como Yahweh les había prometido. Vamos a continuar ahora con el 21 hasta el 22 del mismo capítulo 3. El versículo 21 que dice: en aquella ocasión le ordené a Josué, has visto con tus propios ojos lo que Yahweh, el Dios de ustedes, les ha hecho a estos dos reyes. Yahweh les hará lo mismo a todos los reinos que cruces. No deben tenerles miedo, porque Yahweh su Dios es el que peleará por ustedes. Entonces, acuérdense que estamos a punto de entrar y probablemente tenían miedo. Y Josué, quien era el líder que le iba a suceder a Moisés, probablemente era de los que tenía más miedo. Entonces, aquí simplemente Moisés está recordando que así como estuvo en el pasado, cuando se enfrentaron en otras guerras y Yahweh estuvo con ellos, Moisés le está recordando tanto a Josué como al pueblo, no tengan miedo, porque todas las ciudades que ustedes tengan en mente conquistar conforme a la voluntad de Yahweh,
lo van a lograr. Así que no tengan miedo. Y vamos a continuar con Deuteronomio del 21 al 22, ya lo leímos. Vamos a continuar y ya aquí llegamos al final que dice Lucas 24, 15. Y aquí llegamos al final. 24, Lucas capítulo 24, versículo 15. Siempre nos gusta hacer una comparación o encontrar, digamos, una conexión de estos primeros 5 libros con los últimos libros de la Biblia. Siempre nos gusta encontrar una conexión, porque si bien es cierto, la Biblia es una sola. Toda la Biblia es una sola. Entonces, en toda ella siempre va a haber conexión. En toda ella siempre vamos a encontrar una promesa y un cumplimiento. Una promesa y un cumplimiento. No está aislada, no es separada. No es algo viejo y luego algo nuevo. No es un Viejo Testamento y un Nuevo Testamento. Es un solo libro donde hay promesas y hay cumplimiento de promesas. Entonces, vamos a encontrar una pequeña conexión en este libro de Lucas que dice: mientras iban conversando y comentando estas cosas, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar con ellos. Para entrar en contexto de lo que estoy leyendo, aquí Jesús ya habían pasado los 3 días de su muerte y él ya había resucitado, pero sus discípulos no lo habían visto todavía. Entonces, continúa con el versículo 16, dice: pero se impidió que sus ojos pudieran reconocerlo. Ellos iban hablando de lo que había sucedido y Jesús se aparece, pero ellos no lo reconocieron. Y dice, él les preguntó, ¿sobre qué van debatiendo por el camino? Ellos se detuvieron con la tristeza reflejada en el rostro. El 18 dice, y el que se llamaba Cleopas le respondió, ¿es que eres un extranjero que vive solo en Jerusalén y por eso no te has enterado de las cosas que han pasado allí estos días? Porque como él les pregunta, entonces ellos, la pregunta de ellos fue ¿cómo puedes no saber de qué estamos hablando si todo el mundo lo sabe? ¿Qué cosa? El versículo 19, les preguntó Jesús. Ellos le contestaron, lo que pasó con Jesús el Nazareno, quien delante de Dios y de toda la gente demostró ser un profeta poderoso en acciones y palabras. Nuestros sacerdotes principales y gobernantes lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo clavaron al madero. Estamos dándole un pequeño resumen de lo que sucedió. El 21 dice, pero nosotros esperábamos que sería él quien liberara a Israel. Además de todo esto, ya es el 3er día desde que pasaron estas cosas. El 22 dice, por otra parte, algunas mujeres de entre nosotros también nos dejaron asombrados. El 23, y al no encontrar su cuerpo, el 22 dice, por otra parte, algunas mujeres de entre nosotros también nos dejaron asombrados. Es que fueron a la tumba muy temprano. Y al no encontrar su cuerpo, vinieron diciendo que habían tenido una visión sobrenatural de unos ángeles que decían que él estaba vivo. El 24 dice, entonces algunos de los que estaban con nosotros fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Y aquí viene la parte que nos interesa y donde vamos a hacer la conexión. Dice, y él les dijo, qué insensatos son y qué lentos para creer todas las cosas que dijeron los profetas. ¿Acaso el Cristo no tenía que sufrir estas cosas y entrar en su gloria? Y empezando por Moisés, es el versículo 27 de este libro que estamos leyendo, dice, y empezando por Moisés y todos los profetas, les explicó cosas que se decían de él en todas las escrituras. Lo que está sucediendo aquí es que Jesús se encuentra con estos discípulos. Ellos tienen sus dudas, ellos tienen sus preguntas, están confundidos, están diciendo,
pero no iba a resucitar al tercer día, no lo íbamos a ver, pensamos que él iba a liberar a Israel. Y entonces comienzan a acordarse de lo que sucedió con las mujeres y dicen, las mujeres fueron y vieron la tumba vacía. De hecho, sí fue así, porque nosotros también fuimos y vimos la tumba vacía, pero no vimos a Jesús. Entonces, ellos están dudando y están pensando, no se cumplió lo que él dijo. Pero este hombre Jesús, quien para ellos en ese momento no representaba a Jesús porque no lo reconocieron, dice que empezó a explicarles, empezando desde Moisés, a explicarle todas las cosas o todas esas palabras en donde Moisés y los profetas hablaban de él. Ahora, ¿por qué quise traer una conexión acerca de esto? Cuando comenzamos esta parashá, estuvimos hablando de que esta parashá se llama Devarim, que son las palabras. Estas palabras que hacen o crean una realidad son muy importantes. Como les dije, Moisés está a punto de morir y lo que está haciendo Moisés aquí es algo maravilloso. De hecho, nosotros en nuestra modernidad le hemos puesto un nombre. Nosotros le hemos llamado a esto que está haciendo Moisés evangelizar. Para nosotros evangelizar es hablar acerca de Jesús, de sus obras maravillosas y del futuro maravilloso que nos espera con él. No creemos que evangelizar tenga que ver con hablar con Moisés, con hablar acerca de Moisés o de los profetas o incluso de hablar del mal llamado Antiguo Testamento. Cuando nosotros pensamos en la palabra evangelizar, siempre pensamos en los libros de Marcos, de Juan, de Lucas, de Mateo, porque ellos hablan acerca de Jesús o de Yeshua. Sin embargo, la evangelización de Moisés antes de morir es una de las evangelizaciones más maravillosas que vamos a encontrar en la Biblia. Es una de las más grandes evangelizaciones. Y de hecho, conmueve mucho saber que es una de las evangelizaciones más grandes, tomando en cuenta que este hombre está a punto de morir, que él sabe que esta será su última oportunidad. Y decide este hombre evangelizar a través del Devarim, a través del Dabar, de las palabras que crean una realidad. Pero esta evangelización es tan importante entenderla, porque esta evangelización, a diferencia de la que nosotros tenemos en nuestra actualidad, es una evangelización que hace con hechos del pasado, con cosas que ya pasaron, con cosas que incluso traen vergüenza. Es tan maravillosa esta evangelización y creo que jamás hubiéramos podido verlo de esa forma si siguiéramos viendo la evangelización en nuestra mentalidad actual, en nuestra mentalidad moderna. Fíjense bien, cuando nosotros somos creyentes, una de las cosas que no queremos hacer es recordar lo que hicimos mal delante de Yahweh. Eso es lo menos que queremos hacer. De hecho, muchas veces utilizamos ciertos versículos que hablan acerca de que Yahweh perdona nuestras ofensas y las entierra en el fondo del mar y ya no se acuerda más de ellas. Sin embargo, parece que ese versículo no se lo sabía Moisés. Parece que ese versículo se le escapó. Parece que Moisés está transgrediendo incluso eso, porque Moisés está trayendo a memoria todas y cada una de las veces que Israel transgredió la Torá, transgredió la palabra de Dios, se rebeló contra Dios. Y solamente a través de ese recuerdo es que este hombre, Moisés, está evangelizando a este pueblo para que sus corazones reconozcan la grandeza de un Dios maravilloso, para que no se perviertan y para que puedan entrar a la tierra prometida. Esto es algo que podría incluso cambiar nuestra forma de pensar para siempre. A mí me sorprendió muchísimo ver
cómo este hombre Moisés utilizó el pasado y todas las transgresiones, las cosas terribles que hicieron, para crear en ellos el temor necesario para entrar a la tierra prometida. Sin embargo, nosotros hacemos todo lo contrario. Cuando queremos evangelizar, les decimos a las personas, olvida lo que hiciste, Yahweh ya te perdonó, no tienes que pensar más en eso, ahora piensa en el futuro maravilloso que te espera con él. Sin embargo, Moisés hizo todo lo contrario. No debes olvidar. No debes olvidar todas las veces que le fallaste a Yahweh y todas las veces que te perdonó. Cuando entres a la tierra prometida, no olvides que fuiste perdonado. No olvides que cometiste transgresión. Porque si no lo olvidas, te mantienes en el temor y te mantienes en el agradecimiento de saber que has sido perdonado por gracia y bondad, no porque eres bueno, no porque te lo mereces. Lo mismo hizo Yeshua cuando se presenta ante sus discípulos. ¿Qué tomó? Tomó del pasado, de Moisés, de los profetas, y comenzó a explicarles las cosas que hablaban acerca de él. No tomó del futuro para evangelizar, tomó del pasado. De hecho, es la forma en la que Yahweh espera que lo hagamos, porque solo a través de recordar el pasado tendremos el suficiente temor para entrar a la tierra prometida. Tanto Moisés como Yeshua, aunque de maneras diferentes y con propósitos diferentes, porque Yeshua estaba evangelizando a sus discípulos para que creyeran que lo que sucedió realmente se había cumplido conforme a la palabra de Yahweh. Y lo que estaba haciendo Moisés era creando temor en el pueblo para poder conquistar la tierra prometida. Entonces, aunque fueron evangelizaciones con propósitos diferentes, se utilizaron de la misma forma. Y esto solamente nos deja claro que en el pensamiento de Yahweh es necesario recordar el pasado, aunque nos duela. Porque recordar el pasado, hermanos, puede hacer que nuestro corazón se vuelva sensible, se vuelva temeroso y que no se nos olvide nunca de que hemos sido perdonados. Porque realmente sí hemos sido perdonados de mucho. Porque realmente sí hemos transgredido la ley. Porque nos hemos rebelado contra Yahweh muchas veces, pero de todas ellas nos ha perdonado. Pero no debemos olvidarlas para que nuestro corazón no se endurezca. Porque necesitamos recordar con dolor de dónde nos ha sacado Yahweh para mantenernos firmes en Él y conquistar la tierra prometida. Espero que hayan disfrutado de esta parashá tanto como yo.